Si queremos entre todos, podemos hacer un mundo mejor. No haciendo a los demás lo que no nos gustaría que nos hicieran. No haciendo aquello que criticamos. No nos manejemos ni por el amiguismo, ni por la corrupción, ni por el egoísmo. Y recordemos que lo que les pasa a los demás también nos puede pasar a nosotros. Seamos solidarios. Gracias por estar ahí. Hoy tenemos para ustedes varias entrevistas. Charlamos con José Luis Parodi, Rubén Echagüe, Diego Obligado, Guillermo Fantoni, Héctor Piccoli, Cristina Rossi, Lucrecia Pellegrini, David Lazuri, Claudia del Río, agenda filmada y mucho más. Antes, como de costumbre, los auspiciantes y el deseo de siempre. De aquel lado, esténse bien. Las siguientes firmas auspician el cuento de la buena pipa en pintura. Artística New Plenty, distribuidora mayorista para artistas y artesanos. Laboratorio Civic, 3 centros de atención a pacientes. Presidente Roca 746, Oroño 33, Ceballos 249. Mucho más que el resultado de un análisis. San Cristóbal Seguros, tu compañía. Ambrosio Gatti. Calidad académica y compromiso social. Instituto Universitario del Gran Rosario. Promoviendo una cultura universitaria inclusiva. Desde 1969 somos parte del arte de los rosarinos. CRAS, Artes Plásticas. Ahora en La Prida 525. Fonoaudiología, autoemisiones acústicas. Teléfono 152-524-345. Diego Obligado, Galería de Arte. Norberto Moretti, clases de dibujo y pintura. Salta 2969, departamento 3. Teléfono 438-5867. Delfín. Telas de tapicería, cortinería, toldos. Centre Catalá, 113 años con la cultura de Rosario. Previnca Salud, llevando salud a tu casa. Teléfono 426-2201. En la Universidad Católica José Luis Parodi presentó recientemente su libro de poemas Señales del Tiempo. Hablaron en esa ocasión Marina Fiorino Sierra, Francisco Casielo y Edgardo Juárez. Charlamos con José Luis Parodi, que nos dijo esto. José Luis, libro de poesías. Te conocemos como contador, te conocemos como artista plástico, ahora debemos conocerte también como poeta. Bueno, sí, en realidad lo de el arte o lo de artista plástico con la poesía van de la mano, por lo menos para mí. Yo sé que en esto, y vos lo conocés, hay muchas divergencias sobre si la palabra y la pintura se acoplan, pero en mi caso sí. Para mí es el proceso creativo, tanto en la plástica como en la poesía, es el mismo. Es un instante, algo que se presenta y luego traducirlo en una obra. Así que escribir no es demasiado diferente que pintar, en mi caso, ¿no? ¿Hace mucho que escribís? Sí, lo que pasa es que escribo, no escribo como una rutina, no tengo una rutina de escribir, solamente escribo cuando hay un hecho o un suceso que, bueno, me resulta difícil de alguna manera expresarlo de otra forma o narrarlo de otra manera. Entonces recurro a la poesía, y la poesía tiene maneras de decir las cosas, tiene metáforas, tiene
enunciados así un poco laterales que te permiten a vos de alguna manera expresar lo que querés sin tener que contarlo. No tienen rima, son versos libres y diríamos en cuanto a contenido, yo lo he bautizado de oscuro en realidad. ¿Por qué? Porque los poemas no son románticos, ni hablan ni al amor ni a las flores, sino más bien a problemas por los cuales transitamos en la actualidad y la manera que yo tengo de ver esos problemas o de la manera que a mí me afectan o que a mí me impactan estos problemas. ¿Es un tiempo, 1 año, 2 años, 5 meses? No, tiene bastante más tiempo. Es una recopilación de escritos sueltos y bueno, hubo gente, Marina Fiorino, por ejemplo, fue una de las personas que me alentó mucho a que recopilara y escribiera, porque ella decía, todo lo que escribes y lo dejas sin publicar, al final termina siendo letra muerta. Y bueno, como le entusiasmaba lo que yo escribía, me alentó para hacer esta edición de esta recopilación. Así que tiene bastante más años. Que además tiene trabajos tuyos en el orden plástico. Sí, le he incorporado algunas gráficas, diríamos, de algunas de las obras mías. ¿Cómo quedaste? Porque si demoraste tiempo en decidirte a hacer la edición es porque no pensabas hacerlo o porque no estabas seguro, y después que lo decidiste habrás puesto mucho esfuerzo, mucha ilusión. Ahora el libro ya está. ¿Cómo quedaste? Bueno, el libro está, como toda obra, cuando está, ahora en realidad pertenece a los otros, es decir, ya no me pertenece más a mí. Pero fue un proceso largo. Yo este tema lo vine trabajando con una editorial de Madrid que se llama Grupo Cero, que es una editorial de poesías y psicología. Edita básicamente este tipo de libros y los cuales a mí me relaciona un grado de parentesco con Olga, que es una de las integrantes de la editorial Grupo Cero. Y bueno, fue a ella la que primero le di los manuscritos y la que me dijo, sí, esto hay que publicarlo, también me hizo correcciones y ahí hubo un ida y vuelta entre Rosario-Madrid, Madrid-Rosario, hasta que al final, recopilamos y llegó y salió. La edición la hizo esta editorial, Grupo Cero. Ahora la impresión la hice acá en Rosario. Inevitablemente te voy a pedir que leas alguno de los poemas, así que elegite alguno y léelo, ¿puede ser? Bueno, ¿cómo no? Bueno, este poema se llama Sombras. Cayeron las sombras oscuras y ausentes, oquedad de terrazas desiertas. Solo quedan recuerdos de pieles desnudas, solas y sin horizonte. Rodeadas de objetos inútiles, abandonados, mientras el viento pasea su impúdica libertad por corredores invisibles. Flamean orgullosas banderas raíza, convierte fantasmas el tendal de cuerpos vacíos. Las sombras oscuras y ausentes develan perfiles abstractos, amenazantes, sin sentido, mientras el fulgor de unos ojos brillantes, amarillos, iridiscentes, apagan lentamente la macabra oscuridad del túnel. ¿Por qué elegiste este poema? Bueno, no tenía preparado ninguno y elegí uno. Me gusta especialmente, lo siento, porque tiene una cadencia y un ritmo que me gusta y me gusta leerlo y me gusta seguirlo. Y bueno, en realidad como contenido puede tener mensajes directos, puede tener metáforas sobre determinadas situaciones, pero básicamente te digo que lo elegí por el ritmo. ¿Hay alguna de las pinturas, alguno de los trabajos plásticos reproducidos acá que se
pueda comparar, digamos que fuese el sinónimo de este poema? No, en este no. Elegite uno que sea la representación literaria de uno de tus cuadros. A ver. Las fui juntando al pasar, solas, sueltas, abandonadas, carentes de todo sentido. Pensé que el sentido está en mí. Busqué un pincel hecho pluma y con él pinté y escribí. Y con él lloré y reí. Derramé letras y colores, carente de todo sentido. Pensé que el sentido está en mí. Bueno, este poema se llama De la A a la Z y lo relaciono con una serie de pinturas en donde he ido buscando la representación a través de la forma de las letras, ¿no? De las letras y después armando composiciones con las palabras. Aquí se ven algunos que tienen relación con las letras, por eso es que la relación hay. El cantautor norteamericano Bob Dylan, ídolo de la música popular estadounidense, está haciendo en este momento una muestra de pinturas en una galería londinense. Presenta allí 200 cuadros, acuarelas, acrílicos y óleos, donde retrata rincones de los Estados Unidos, desde sus megalópolis a sus llanuras desérticas. Esta faceta no demasiado conocida de Dylan, que por otra parte recientemente fue laureado con el Premio Nobel de Literatura, esta faceta no demasiado conocida de Dylan, decía, comenzó en los años 60. La muestra, por supuesto, está causando gran repercusión. Lucrecia Pellegrini presenta esculturas, tallas en madera, en la Galería Rosario. La entrevistamos. Las obras que decidiste exhibir en la Galería Rosario, Lucrecia, son obras de diferentes periodos. Sí. Que además responden a modos de trabajar diferentes. Esas maneras distintas tienen que ver con estados de ánimo, con decisiones tomadas a priori, va ocurriendo. No, mi idea es siempre trabajo tratando de hacer una serie que refleje un tipo similar de obras. Cuando hice los animales, dije, bueno, voy a hacer una serie de animales que tengan una relación, hice 5 obras. Las expuse como serie de los animales. Por eso le puse transformaciones, porque como son de distintos periodos, yo traté de que el público nuevo que la ve ahora entienda que yo con un tronco puedo hacer distintos tipos de trabajos, ¿no es cierto? Ya sea un tipo todo siempre refiriéndose a la figuración, pero con distintos temas. Manos por un lado, rostros por otro, animales por el otro. O sea, por eso fue que le puse ese título, tan solo como para que el público que no me conoce entienda que puedo transformar las maderas en distintas cosas de acuerdo a mi voluntad y a mi gusto, ¿no? El león, ¿cómo lo hiciste? ¿De dónde partiste? ¿De una filmación? ¿De una fotografía? ¿De un dibujo? De una fotografía. Todo, cuando hice la serie de los animales, lo hice todo mediante figuras. Busqué distintos, diríamos, la pose que más me parecía, y entonces ahí me puse a trabajar. En el caso del león, lo que más me quise destacar es la parte de la cara, de la cabeza. La parte del cuerpo vos ves que ya está más disimulado, apenas insinuado, no está con mucho detalle. Porque lo que más me llamaba la atención, o quise llamar la atención, es a la cabeza del animal, a la boca, a sus fauces. Lo mismo pasó con la pantera, hice un elefante, hice un rinoceronte y me quedó pendiente un búfalo.
que eso todavía está en veremos. ¿Es una pieza entera? No, ninguna pieza es entera. Por ejemplo, la del león, el tronco es la cabeza es un ensamble, o sea, lo hice aparte, porque yo tenía que ver hasta qué capacidad tenía el tronco que yo tenía. Entonces eso me daba lugar a trabajar la parte de abajo. Lo de arriba lo ensamblé. Lo mismo me pasó con la pantera. La pantera, las 4 patas están ensambladas, o sea que están ensambladas con unos tarugos de metal, porque el peso de la madera requiere bastante fuerza. Hay quienes me han comentado de que, por ejemplo, la pantera, los animales estos tienen patas más finas. Yo no las podía hacer tan finas porque la parte de arriba era muy pesada y yo tenía temor de que los 100 y pico de kilos que pesaba no lo resistan. Entonces eso fue una adaptación mía. Prefiero las maderas duras, porque la madera dura es más noble, más fiel. Tengo algunas obras que me han resultado más fáciles, por ejemplo un palo blanco, pero ¿qué pasa? Vos lo pones en un lugar medio muy a la luz y se abren. Entonces me gusta que dentro de todo la obra permanezca. Guayacán, Urunday, Palo Santo, Algarrobo, Guayacán, son maderas quebracho colorado, son maderas muy duras, pero me gusta más trabajar en eso. Definición para el arte. Arte, tantas veces lo hemos dicho. Y el arte es, en este momento, para mí es algo bello. Me gusta el arte que no necesita explicación. La muestra de Lucrecia Pellegrini podrá verse en la Galería Rosario durante todo este mes de noviembre. David Lazuri presenta Retratos Irreales en la biblioteca del Instituto Universitario del Gran Rosario, Corrientes 1254. Hablamos con él la noche que estaba inaugurando. David, Retratos Irreales, una serie de trabajos ¿de qué tiempo en tu vida? ¿Un año, 2 años, 6 meses? Y viene un proceso desde el 2010 hasta ahora, así que fue transitorio, fue un proceso evolutivo más que nada también, de una búsqueda propia de identidad también, del tema de, yo terminaba mi carrera y bueno, y fue más que nada experimentación, materiales, dibujos, todo eso. Materiales, lo que voy encontrando y lo que voy literalmente es así que hay muchas maderas encontradas, muchas maderas que me fueron regalando, cosas también, papeles. Tinta acrílico, óleo, marcadores, plumas, de todo. Fue una experimentación con todo tipo de materiales. Y más que nada sale siempre el tema de que está acá en la cabeza y decir, bueno, ¿cómo lo saco de la cabeza? Y empieza todo el proceso creativo, bueno, por bocetos, dibujos, pruebas de color con materiales más simples como lápiz de color, acuarela o eso. Y después, bueno, el tema de buscar el material o el soporte donde yo lo voy a plasmar. Que eso es lo más por ahí complicado, porque uno tiene una imagen, la forma en la cabeza y después ya el tema de plasmarlo en un material, eso es lo que se complica un poco más. Pero bueno, la búsqueda, la experimentación y eso va haciendo. Al principio por ahí cuesta un poco más, pero después, bueno, a medida que vas, es como que ya hasta pensás con el material directamente y es lo que va haciendo. ¿Son trabajos chicos? Son trabajos chicos, sí, trabajo más. ¿Por algún motivo determinado? Primero es porque me gusta el tema de lo rápido, que salga rápido, porque es como que necesito que esté ya plasmado el dibujo. Entonces, bueno, ese es un tema que me gustaría trabajarlo más que nada, más grande también, pero el tema del formato sí, es por una cuestión de que ansiedad más que nada, que tiene que salir y me gusta que esté rápido y disfrutarlo más rápido. Hay una referencia evidente a un mundo de la animación, sí, a Tim Burton. Totalmente. El tema de todo lo que es Tim Burton así como referente, hay mucho lo que es animación japonesa más que nada. El anime por el tema de cuando yo era más chico y que fue
una influencia grande en mí, el tema de los dibujos, el tema, bueno, en algunas se puede apreciar, pero también todo lo que es muy colorido. A mí me gusta mucho la saturación de los colores y esas cosas, así que bueno, básicamente es como un universo muy colorido el que me gusta plasmar a mí. Esta es tu primera muestra individual. Sí. ¿A qué aspiras en este mundo del arte que estás recorriendo? Qué difícil. Y creo que lo que aspiramos todos básicamente es poder continuar y poder tratar de seguir haciendo cosas, que se pueda vender el arte, que circule y que en Rosario pueda crecer un poco más también el tema de mover el arte, básicamente, que creo que la mayoría de los chicos, artistas que yo conozco y las chicas que hemos estudiado juntos, creo que todos tenemos esa meta, que se pueda mover el arte dentro de la ciudad y se pueda mover un poco más, básicamente. Y bueno, y después uno tiene las aspiraciones más grandes, es salir afuera y poder vender afuera y tener muestras afuera y participar de otras muestras también, y eso, ¿no? Definición para el arte. Básicamente es estudiar, leer, prepararse, todo lo que te viene, tratar de conceptualizarlo y usarlo como referencia. Todo, absolutamente todo. Bueno, y eso que sea parte de tu proceso creativo también. Claudia del Río, artista visual y docente, expone Pepsi en la Galería de Arte Diego Obligado, Güemes 2255. La entrevistamos. Sí, Pepsi es un poco una ocurrencia. Yo tengo así cierta identidad con la Coca-Cola y bueno, y dije, en realidad sí me gusta más la Pepsi. A partir de ahora, pasa que la Pepsi no ha tenido logos y tipografías que yo pudiera usar. Entonces, y la Coca-Cola sí tenía siempre, ¿no? Y bueno, y fue realmente eso, una cantidad de obras diversas, ponerlas bajo un nombre que es una pregunta, porque probablemente alguien diga Pepsi, ¿qué es Pepsi? Y en el catálogo sí hay un pequeño diálogo que da contexto para mí a la muestra, ¿no? Pero es un diálogo poético. La muestra contiene dibujos y collage. La muestra contiene dibujos, collage Y ladrillos, y aparte sostenido con un montaje que hiciste de una forma determinada. Sí. ¿Qué es cuál? Bueno, las telas son telas que fui trayendo de distintos viajes hace más o menos de 5 a 6 años y no sabía muy bien por qué. Me gusta, de las telas me gustan que son telas de algodón con patrones repetidos y con mucho diseño, con mucha geometría. Entonces, bueno, en esta ocasión me pareció que darle un contexto a todas las obras con las telas le venía bien a todo, porque hay mucha geometría en realidad en todo lo que hago y también algo de diversidad. Entonces, bueno, ¿cómo haces conversar a la diversidad? Bueno, esta fue una manera, ¿no? Y después la otra es que las obras se las arreglen solas con sus identidades y que, bueno, que hagan eso. Los dibujos están hechos, primero empiezo con una mancha de aceite, de lino, que a los 2 o 3 meses se estabiliza y se oscurece hasta que no puede más oscurecerse. Entonces, cuando está así, recién empiezo a trabajar en la parte de lápiz con una cantidad de signos que yo repito, ¿no? Que tienen que ver, bueno, con cuestiones personales de los pájaros, pero ya es otro tema que no hay por qué contarlo. ¿Por qué? Porque hay un zorzal que, o sea, vivo en una casa con muchos árboles, con algo de árboles, todo eso, y el zorzal canta y va haciendo un tejido, o sea, hace y un día me encontré que estaba dibujando ese sonido, que lo que yo estaba haciendo en realidad era respondiendo inconscientemente a ese sonido. ¿En forma directa o habiendo hecho un boceto o vas trabajando sobre ese soporte que ya manchaste con lino? La mancha yo tengo idea, cuando mancho tengo idea, lo controlo bastante. Hay una parte que es controlada, que me gusta, que sea controlada, pero siempre trabajo con 3, 4 dibujos a la vez.
O sea que me canso y lo dejo de ver para seguir con otro y eso. ¿El collage? Y los collages vienen de hace unos cuantos años, de una revista que encontré que es la Post, que es una revista americana que me gustaba mucho porque tiene un diseño gráfico muy pregnante y claro, así, y es buena el tipo de material, ¿viste? Las fotos son de los años 50 y es bueno el tipo de revista. Entonces estaba bueno para usarlas también. Y se relacionan con como sería una decodificación de la tipografía de la Coca-Cola, que la C, la O, la A, la L, empiezan, cuando las desmontás todas, empiezan a significar cosas asombrosas para mí. ¿Y los ladrillos? Y los ladrillos, estoy encantada con los ladrillos porque son nuevos. Y además yo hablo de mi obra como si fuera de otro, entonces, ¿viste? Puedo decir cosas de este tipo. Y los ladrillos, uso el círculo, que el círculo está muy presente en los collages. Y traté de hacer una forma escueta, lo más como identitaria posible y que sea como una gota, pero en realidad es una forma. Pero primero y lijar los ladrillos es algo increíble, porque el ladrillo no paga royalty, ¿viste? Entonces, cuando empiezas a lijar el ladrillo, ese tiempo de lijar el ladrillo es, no sé, muy emocionante. Y yo pienso que hay mucha que es como la ocupación del tiempo, que mi obra tiene mucho que ver con ocupar tiempo, ¿no? Mi propio tiempo. ¿Qué es el arte, Claudia? Es algo inexplicable. Que va delante de uno y que es eso, inexplicable. La muestra de Claudia del Río podrá verse en la Galería Diego Obligado hasta el 18 de diciembre. 220 de los casi 400 dibujos totalmente desconocidos hasta ahora de Antonio Berni, se exponen en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires. Se trata de papeles hallados en 2014 en una mudanza de alguien que prefiere no ser identificado. Obras eróticas, bocetos para un mural, ilustraciones para libros, paisajes de Santiago del Estero, episodios políticos, retratos de Monzón con un saturado violeta, así como delicados retratos femeninos, integran este variado material hecho a lo largo de su vida, que podrá verse en el Mamba hasta el 17 de febrero próximo. Flor Arribálzaga expone fotografías en el Centre Català Entre Ríos 761, homenajeando a las murgas. Actuaron la noche de la inauguración Ojo al Piojo y La Mar en Coche. Y también allí Osvaldo Castillo muestra trabajos al óleo, llama a su exposición Interiores. Hablamos con los dos. La idea original de esta muestra surgió en el 2013, cuando yo empiezo a comprender un poco más en profundidad lo que es una murga. En realidad hasta el momento, sinceramente, pensaba que era un género musical, pero bueno, a raíz de que mi hijo empezó a participar de una murga, entonces yo empecé a hacer fotos porque era pintoresco, digamos, todos los colores y las caras pintadas del carnaval, y ahí empecé a ver todo un mundo diferente, que es el mundo en el cual hoy estoy haciendo una especie de homenaje. Por eso se llama Con Alma de Murguero. Bueno, técnicamente son fotografías, toma directa, todas. ¿Cámara digital? Sí, cámara digital.
Y bueno, la idea es precisamente documentar o captar las pasiones, la garra con la que estos chicos trabajan durante todo el año y que se ven incluso en escena 15 chicos, pero detrás de ellos están los vestuaristas, están las chicas que los pintan, están los profesores que les enseñan a moverse frente a un escenario. Es decir, trabajan todo el año para el carnaval. Y después, bueno, y fundamentalmente la profundidad de las letras que también las escriben ellos y que tienen que ver con el sentir del pueblo, tienen que ver con las denuncias a la sociedad, pero la denuncia no la queja, sino la queja cantada, la queja con alegría, la queja que lleva a que la gente que la escucha pueda intentar un cambio. Por eso este homenaje, porque yo creo que con la garra y el sentimiento que los chicos hacen esto, en este mundo tan materialista que todo el mundo además se mueve por interés, estos chicos lo hacen pura y exclusivamente por pasión. Y cuando cierran un ciclo, después de que pasa el carnaval, empiezan de nuevo de cero, con nuevas vestimentas, con nuevas letras, con nuevas músicas. Y es maravilloso cómo nos enseñan a que uno queda aferrado muchas veces al pasado. Y es tan importante poder cerrar ciclos y empezar de nuevo y renacer. ¿Incluiste máscaras? Sí, lo de las máscaras era porque verdaderamente yo creo que la fotografía, como el arte, como la pintura, como las expresiones, no necesitan ser explicadas. Pero sí creo mucho en la palabra también. Entonces tenía necesidad de volcar ciertas expresiones del sentimiento de los murgueros. Por eso se me ocurrió como recurso, porque bueno, la máscara precisamente, además pude volcar también mi otra parte, no solamente la fotografía, sino la pintura, y pintar las máscaras, y sobre estas máscaras escribir textos. ¿Qué es el arte? Bueno, el arte, como otras veces dije, para mí es una pasión, creo que no tiene definición, es lo que uno siente y es lo que a mí me ayudó a salir adelante, me ayuda a seguir adelante y me sirve para vivir. ¿Por qué interiores? Mira, déjame pensar un poco porque no soy experto en las cuestiones del interior de uno, pero yo lo tomo así, Norberto. Todos pintamos o hacemos cosas artísticas lindas o no, pero a mí me parece que estoy hablando un poco de lo que me pasa adentro. Tal vez con un psicólogo acá te dice, ¿está bien, mal o sos un asesino serial? No sé, lo bromeo de esa manera, pero realmente es algo que me sale de adentro. Trato de que sea coherente, que sea amigable los colores, se logra, no se logra, me pasa eso, pero bueno, satisfecho porque más o menos desde mi visión tiene una coherencia, un respeto por lo que es la pintura, el óleo en este caso. ¿Cómo nacen los trabajos? Y mirá, yo miro mucho todo, hasta, ya una vez lo había comentado, veo a lo mejor alguna película, me concentro a lo mejor en ese momento en algo que hay de fondo, hasta puede ser un barco y esa parte oxidada de los barcos, y dije, qué bueno que está esto, y trato de retenerlo mentalmente, memorizarlo para poder después vertirlo en las telas, en este caso es fibrofácil, ¿no? Pero bueno, esa sería un poco la idea. También ocurre que avanzo con un color que tengo en la mente y ya se me distorsiona con otro y sigo esa línea y bueno, y termino en algo que me parece que arrancó de otra manera, pero de todas maneras si me satisface, bueno, listo. Ya. Lo que viste es una cosa real y lo que volcás en la tela o en el fibrofácil en este caso es una cosa abstracta. ¿Qué es una síntesis que haces? ¿Tomás lo elemental? ¿Recordás lo elemental? ¿Haces un boceto? ¿Cómo trabajas? Recordar lo elemental, mirá, así en forma muy casera te lo digo. Soy autodidacta, yo aprendí con Ambrosio Gatti cuando tenía 35 años, Bocco me ayudó a soltar. Si estudiaste con Gatti no sos autodidacta. No, pero te quiero decir, pero él tenía bodegones, flores, marinas, etcétera. Quiero decir que empecé a probar con él los colores y todo eso, pero realmente esto nada que ver con Ambrosio, a quien le agradezco muchísimo, ¿no? Pobrecito. Y bueno, pero vi que la armonía que tenía que ver con los colores arrancaba para ese lado. Es más, Norberto, dibujo bien, pero es como que
no tuve la capacidad de desarrollar en figuras colores, y como me tiraba mucho los colores, terminé distorsionando el dibujo, y nada que ver con una buena mano para dibujar, y bueno, y creo que esto también me defiende. Una cosa loca, porque realmente dibujo bien, pero esto nada que ver con... Si bien he escuchado que también, hasta para un abstracto, hay que saber dibujar. Hay una escuela que vos la debes conocer muchísimo mejor que yo, que habla de eso, ¿viste? Hasta para una instalación, no sé, tenés que saber dibujar, así que bueno. Es un lenguaje, utilices el ismo que sea, o utilices la técnica que sea, o hagas la disciplina que sea, tenés que conocer el lenguaje. Exactamente, así que bueno, me satisface. A lo mejor hay algunos colores que se repiten porque es como que uno se siente más cómodo con este tipo de tonos, y por ahí uno trata de experimentar y tratar de enlazar otros colores. Por ejemplo, ese me encanta porque terminé dándole una versión distinta en colores a los otros que están en tonos rojos, ocres, no sé si vos te darás cuenta, grises, etc. Pero bueno, un lindo trabajito. No soy profesional de esto, pero me satisface porque me permite canalizar no sé qué, pero bueno, me siento satisfecho con este trabajo, tío. Una definición para el arte, Castillo. Es difícil, te veo siempre por el cuento de la buena pipa. Digo, voy a memorizar lo que dicen grandes tipos cuando lo analizan. Y no, realmente te digo que es algo como lo que sale del interior de uno y que nos da placer, y si la ayuda a que la gente que se reúne, viene a verte, también se sienta satisfecha, ya es suficiente. ¿Qué sería el...? Mirá, te cuento algo, y lo vi, me encantó, lo vi de tu entrevista a Tute. Dijo, con mi mamá pintora, artista plástica, con mi papá dibujante gráfico, difícil que salga abogado, dice el tipo. Y esa definición me gustó, ¿viste? No sé, yo tenía mis abuelas que hacían telares en el norte, mirá a qué me desvío, ¿no? Hacían telares en el norte y no sabían leer ni escribir. Años A. Y bueno, y hacían telares, lo hacían simétricos con el hilado de la lana que ellas mismas esquilaban. A lo mejor la herencia de ahí, no son artistas plásticas, pero de alguna manera tenían una cosa de artístico, porque era necesario en esas épocas, en 1930, no sé cuánto, que tenían que armar sus cosas, su comida, sus vestimentas, sus abrigos. Tal vez viene de ahí, pero la verdad no sé qué decirte con eso. Ahí termina mi historia de qué es el arte, ¿me entendés? Que también sería arte, en definitiva, eso. ¿Qué es para vos? ¿Qué es para mí el arte? Una necesidad, a ver, trato de ser sintético, si bien yo soy un monólogo, como dice mi señora, una necesidad que todos tenemos, porque si no habría arte, me parece que estaríamos todos aburridos. En el Museo Esteves, dentro de su muestra acompasada y decorativa, Rubén Echagüe presentó su libro de poemas Fin de la Edad de Oro, con prólogo de Beatriz Viñoli. Hablaron en la oportunidad Sabina Florio y Sebastián Riestra. Fuimos hasta el Museo Esteves, hablamos con Echagüe, esta es la nota. Sí, son poemas recientes, son los últimos que he escrito a lo largo de 1 año y medio aproximadamente. Y bueno, pensé que este era el lugar más apropiado, el lugar natural donde presentarlo en el transcurso de la muestra, donde hay además poemas que pertenecen a este libro que están reproducidos en las paredes. Por supuesto que es verso libre y sobre los diversos temas, ¿no?, que me convocan, que tienen que ver con yo diría, sin que esto suene demasiado ampuloso, pero me preocupa mucho el drama del hombre, ¿no es cierto? Es decir, voy a usar una frase hecha, pero ¿de dónde venimos y a dónde vamos? Entonces creería que un poco la temática gira alrededor de eso. ¿Y cómo surgen? ¿Surgen en el medio de una noche de insomnio? ¿Surgen en una tarde donde decidiste, en lugar de leer un libro, ponerte a escribir? ¿O no sé, no ir a ver una película? No, yo diría que surgen por un impulso interior. Digamos, bueno,
¿Y cuándo surge ese impulso interior? Bueno, surge cuando me siento motivado. También, ojo, que cuando escribo prosa, que escribo artículos, también lo hago así, cuando hay algo que realmente me moviliza mucho. En el caso de los poemas quizá no sean hechos que ocurren a mi alrededor y que no me tocan de cerca, sino que son cuestiones que me competen mucho más íntimamente, ¿no? Y de allí surge el poema, de alguna movilización interna muy, muy profunda. Es una expresión no demasiado consumida y sin embargo siempre asistimos a nuevas publicaciones de libros de poesía. Sí, además últimamente en Rosario realmente hay una producción enorme. Te digo que en mi caso particular yo diría que como vuelco afectivo a mí me sirve más que la plástica. Que las artes plásticas que te demandan un mayor proceso de elaboración, en el que tal vez se enfríe esa catarsis, por llamarla de alguna manera, ¿no? En principio salen de un tirón, pero después hay que reelaborarlos durante días hasta que logro lo que realmente quiero. Beatriz Viñoly, que es la que escribió el prólogo, habla de la eufonía, ¿no? De que tiene mucha importancia la música, la musicalidad de las palabras. Esa musicalidad de esas palabras, ¿son palabras buscadas especialmente o son palabras que te surgen naturalmente? Hay veces que surgen naturalmente y hay veces que son buscadas. ¿Buscas para que provoquen eso? Exactamente, claro. Te voy a pedir que leas uno de los poemas. Sí, te voy a leer uno que no es tan dramático, que es, digamos, más irónico, que se llama Usos y Costumbres. Dice: mi nodriza me alimenta todas las mañanas con 7 Padre Nuestros y 9 Ave Marías salteados en la grasa de un moro recalcitrante. Luego me recorta las alas, que son como de saltamontes, es decir, de un verde apesadumbrado, y me suelta para que me entretenga en el jardín entre las crueles murmuraciones de los geranios. Se llama Oración y dice así: gloriosa y amantísima Madre, en vano clama mi lengua paralítica ante la sonrisa sin fin de tu rostro de hierro. Ni una sola gota de baba azucarada resbalando por el férreo mentón que hormigas y alacranes examinan con tanto esmero y delicadeza. Ni una sola lágrima del mar interminable deslizándose por la férrea mejilla que corroe la lepra de un óxido milenario. Oh, gloriosa y amantísima Madre. En materia de poesía, ¿a quién tenés como autor de cabecera? Mira, me interesa mucho Ezra Pound, por ejemplo, la traducción de los poemas chinos, pero no es precisamente un autor de poesía, es un autor de prosa, pero de una prosa muy poética, que es Marcel Schott. Marcel Schott fue un autor considerado tal vez decadentista, que vivió a fines del siglo XIX, comienzos del XX, muy admirado por Borges. Borges incluso reconoce la influencia que ejerció sobre él, y que, bueno, yo prácticamente he leído toda la obra de él traducida, como Vidas Imaginarias, El Rey de la Máscara de Oro, Mimos, el libro de Monel. Es decir, es un autor particularmente culto, que sobre todo que maneja el tema de las culturas antiguas, y bueno, creo que soy muy deudor de toda su producción literaria. ¿Rubén Echago Iguela? Bueno, creo que soy, esto puede sonar como un rasgo de soberbia, pero creo que soy poeta. Creo que soy poeta, o por lo menos me lo han hecho saber de alguna manera, que mi producción plástica tiene mucha poesía, y quizá eso es lo que me ha llevado a ejercitarme también en el campo de la poesía propiamente dicha. En el Museo Castañino se presentó el libro editado por Diego Obligado y bajo el patrocinio de la Fundación Banco Santa Fe. La presentación estuvo a cargo del historiador y crítico de arte Guillermo Fantoni, Héctor Piccoli, poeta y docente, y Cristina Rossi, historiadora. Hablamos con ellos y también con Diego Obligado. Feliz de tenerlos ya en la mano. Fue un proyecto ansiado
durante mucho tiempo y bueno, fue trabajado con la verdad, mucho tesón por mucha gente también, un equipo grande al que se sumaron también los sobrinos, en el apoyo para trabajar con la obra, pero también las fotografías de Norberto Puzzolo, las correcciones de Héctor Piccoli, así que, y bueno, aparte mi equipo con el que trabajo en otros proyectos también, mi asistente, Milena Solís, y Mónica Palone y Jane Brody, que también solemos trabajar en otros proyectos, se sumaron y trabajamos hasta morir para tenerlo, para que estuviera para presentar ahora en la Semana de Arte de Rosario. ¿Cómo estaría él? Un hombre que trabajó, yo no lo conocí personalmente, hice una larga entrevista a su mujer cuando vivía, a los alumnos, entre ellos estabas vos en ese momento. Era un hombre que aparentemente, insisto con que no lo conocí, aparentemente no hacía ruido, trabajaba silenciosamente. ¿Cómo se sentiría él ahora con este logro que significa la publicación de un libro? Sobre su obra, creo que dichoso, creo que era algo que a él le interesaba. Es cierto, él era muy recto y esa rectitud hacía que, bueno, no estuviera transando con los medios para llegar, pero de todos modos le interesaba llegar también. Y de hecho llegó porque tuvo los máximos premios, es muy reconocido en la comunidad artística, digamos, por su, digamos, esencia humana, ¿no? De modo que yo creo que él estaría en este momento muy contento. Lo que él siempre decía, que era esta historia que yo muchas veces cuento, que es que un maestro debía permitir que el alumno se proyectara más adelante que él, ¿no? Que debía poner el hombro para que saltara. Y esto es algo para mí un permanente recuerdo, porque claramente, bueno, yo no seguí pintando, pero sí seguí transitando otras escenas que tienen que ver con el arte y bueno, siempre lo recuerdo a pesar de que obviamente no sigo exactamente su línea de pensamiento, pero hay algo en la forma de mirar el arte que yo creo que viene de nuestras charlas y de mi aprendizaje. ¿Qué tiene la línea de pensamiento de Piccoli con lo que no coincidís? No, bueno, fundamentalmente él era un moderno, ¿no es cierto? Y él trabajaba, vivía y creaba para su tiempo, y este es un tiempo diferente, pero él aceptaba esto, él aceptaba. Cuando en esas épocas se discutía mucho alrededor de la posmodernidad y bueno, que derribaba absolutamente todo lo que la modernidad había construido, él como artista moderno defendía, por supuesto, su idea, pero de todos modos a él le interesaba mucho comprenderlo, discutirlo, pero también tolerarlo, es decir, aceptar, y bueno, en ese sentido creo que es una forma de aprendizaje que sí yo he puesto en práctica. ¿Tu parentesco con Anselmo Piccoli cuál es? Anselmo era hermano de mi padre. O sea, sos su sobrino. ¿Cómo lo recordás? Como un padre realmente, en todo el sentido de la palabra, es decir, en el sentido simbólico, en todo el espectro. Anselmo, digamos, a pesar de que yo no soy un plástico, me dejó una impronta difícil realmente de definir. En su manera de ver el mundo, en su manera de enfocar el arte y la vida, ¿no? O sea, es de alguna manera también mi padre, digamos. Así lo siento, hermano. ¿Qué decía él de su propia obra? ¿Te hablaba de eso? ¿Hablaba del arte? ¿Hablaba de sus cambios? ¿Hablaba de su búsqueda? Constantemente, o sea, podría reproducir, digamos, a través del tiempo, en toda la diacronía, digamos, lo que iba diciendo en las distintas épocas. Inclusive, digamos, al descubrir una enfermedad grave, en ese momento iba a tener 50 años, casi 60 tal vez, y me decía, por ejemplo, pido realmente 10 años más para hacer lo que tengo que hacer en pintura, por ejemplo. Era realmente un homo faber, ¿no? Un hacedor realmente. Por eso decía el otro día que de alguna manera digamos, era un hombre de la modernidad y una personalidad, yo diría que tenía mucho de renacentista, ¿no? ¿En qué sentido? En el sentido de lo polifacético de la formación, decía yo el otro día. Lo polifacético de la formación, de su manera de ver, en el sentido de que recupera todos los valores humanos, digamos, que
vienen del Renacimiento. Él no era de andar buscando luces, ni fama, ni prensa. Hacía su trabajo sin pausa, sin descanso y con pasión. ¿Cierto? Como Rodin, en ese sentido. Es decir, ahí como tal cual lo describe Rodin Rilke, ¿no? Como el prototipo del hacedor y de la disciplina de trabajo. Por eso acentúa también esta otra cosa. Enfatizaba en todo momento y desde todo punto de vista a la obra de arte y a la creación en tanto que trabajo. Y no en tanto que producto de la inspiración demiúrgica o del artista embriagado, digamos, que viene de toda esa idea platónica en última instancia, entiendo, ¿no? ¿Cómo lo pondría una muestra semejante, enorme muestra como la que tenemos en el Castañino, y cómo lo pondría la presentación del libro? Yo creo que este libro, digamos, la muestra y el libro tiene un valor enorme en el sentido de algo como que el momento social, por decirlo así, el momento histórico se lo debía a Anselmo. Yo creo que la pintura de él, digamos, lo que tiene de modernidad, y modernidad lo digo en el mejor sentido de la palabra, estoy pensando en posmodernidad, y bueno, si empezamos a hablar de la posmodernidad no terminamos mal la nota. Pero quiero decir, hubo toda una época desde el fallecimiento en que la sociedad estaba como ciega ante lo que esto significaba. Me parece que ahora ha empezado a leerse su obra de otra manera. Y esto marca, digamos, me parece que ojalá que sea así, la reinserción de la obra, digamos, en la sociedad contemporánea, ¿no? Que era lo que en definitiva él quería, y con toda su concepción de la pintura y de la referencia de la pintura con la arquitectura. En realidad, con Piccoli tuve una experiencia muy puntual. Lo conocí en el transcurso de 1989, por entonces yo era un becario de CONICET, y estaba realizando una tarea muy específica, que era la construcción de fuentes orales a través de entrevistas a protagonistas de los movimientos avanzados rosarinos. En ese momento conocí a Anselmo, hicimos una entrevista muy interesante, porque siempre cuando uno habla de movimientos artísticos piensa inmediatamente en cierta uniformidad, y dentro de un mismo movimiento se esconden diversidades, perspectivas diferentes, experiencias diferentes. Y justamente la entrevista con Anselmo a mí me permitió poder detectar ciertas cuestiones que hacían al desarrollo de la mutualidad, ¿no? Cómo empezar a especificar la cronología de un movimiento. Independientemente de esos aspectos, era una persona encantadora, un tipo muy agradable, realmente muy agradable. Pensá que yo lo conocí en sus últimos años, en 1989, Anselmo murió en 1992, curiosamente el año que muere Grela, que muere Renzi. Yo iba muchísimo a Buenos Aires en esos años, y bueno, el recuerdo que tengo de él es justamente eso, conocerlo en su casa. Estaba Lidia, su esposa, ambos muy hospitalarios, muy buenos anfitriones, gente con una calidad humana muy interesante. Y bueno, lo del libro, imagínate, es un motivo de celebración, ¿no? Que una galería que este año se amplía, como digo, obligado, inicie una tarea de ediciones, y dentro de ese programa de ediciones incluya figuras señeras como Piccoli, o figuras contemporáneas como Laura Glusman, que dentro de la fotografía es una verdadera creadora. Es un hecho verdaderamente muy estimulante. Por otro lado, el libro tiene como protagonista a Cristina Rossi, la curadora de esta muestra, una amiga de hace muchos años, una colega que yo aprecio muchísimo. Nos conocimos con Cristina en 2005, cuando se organizó una serie de conversaciones en torno a Antonio Berni, porque se cumplían los 100 años del nacimiento. Esto tuvo lugar en el Centro Cultural Ricardo Rojas, y de esa serie de ponencias, de las cuales yo participé, emergió un volumen colectivo, Berni Lecturas en Tiempo Presente, cuya edición fue gracias a la labor, al esfuerzo y al tesón de Cristina. Yo diría que ella desde esos años está trabajando en torno a dos cuestiones. Por un lado, los debates del realismo y la abstracción, que han sido fundamentales para poder
así gran parte del recorrido de lo que aquí vemos, y por otro lado de la figura de Piccoli, porque ella también ha sido alumna de Anselmo. En un momento tuvo una experiencia en el campo de la plástica, y eso creo que han sido dos precedentes, dos pasos importantes a partir de los cuales construye el ensayo central del libro, ¿no? Donde se va desplegando las distintas actividades del artista, sus formas de pensar en torno a dos grandes polos que son la figuración y la abstracción. Diego Oviedo con su segundo libro, esta vez Anselmo Piccoli. Sí, ¿qué te parece, no? Segundo libro en un año, un esfuerzo gigantesco. Bueno, pero Piccoli se lo merece, ya lo hemos hablado un montón de veces con ese tema con vos, y los artistas como él tienen que tener un libro donde esté registrada toda su obra. Eso lo hace que se acceda a cualquier persona, ¿no es cierto? Las obras no desaparecen, ¿no es cierto? Quedan registradas, así que me parecía que era el paso que teníamos que dar. ¿Cómo lo pensás a Piccoli? ¿Cómo me lo imagino a él? A mí me sorprende muchísimo, me encanta, bueno, eso es otra cosa, pero yo creo que tiene esa impronta que es de Rosario, porque me parece que ellos empiezan a hacer primero, tomar registros de su ciudad o del barrio donde viven, después se van instruyendo cada vez más y empiezan a transformarse, y para mí en Rosario hay una escuela, lo hemos hablado, hay una escuela y los lleva a esta situación, y entonces termina en esta abstracción que es sorprendente, digamos, para los inicios que él tenía, y bueno, supongo que será también una respuesta a la época que él vivía. Debe haber muchas, pero lo considero un gran trabajador. Sé que era terriblemente minucioso, viste, en sus trabajos, así que sí, mucho trabajo, así me imagino, trabajando. Y nos vamos. Quedó material que por falta de tiempo no pudimos poner en el aire, hoy queda para otro programa. Pido disculpas. Chau, esténse bien de aquel lado y recuerden que si queremos entre todos, podemos hacer un mundo mejor. Hay un equipo que está acá, que cuando más lo necesitas, estés donde estés, vayas donde vayas, está siempre cerca tuyo. Yo soy de ese equipo. Asegúrate en la segunda, donde lo primero sos vos. Grupo Asegurador La Segunda. Las siguientes firmas auspiciaron El Cuento de la Buena Pipa en pintura. Artística New Plenty, distribuidora mayorista para artistas y artesanos. Laboratorio Civic, 3 centros de atención a pacientes. Presidente Roca 746, Oroño 33, Ceballos 249. Mucho más que el resultado de un análisis. San Cristóbal Seguros, tu compañía. Ambrosio Gatti. Calidad académica y compromiso social. Instituto Universitario del Gran Rosario. Promoviendo una cultura universitaria inclusiva. Desde 1969 somos parte del arte de los rosarinos. CRAS, Artes Plásticas. Ahora en La Prida 525. Rubén de la Colina. Paula Santillán. Marchand. Comercialización de obras de arte, grandes maestros y autores contemporáneos. Diego Obligado, Galería de Arte. Delfín. Telas de tapicería, cortinería, toldos. Centre Catalá, 113 años con la cultura de Rosario. Previnca Salud, llevando salud a tu casa. Teléfono 426-2201. Fonoaudiología, autoemisiones acústicas. Teléfono 152-524-345. Norberto Moretti, clases de dibujo y pintura. Salta 2969, departamento 3. Teléfono 438-5867.